es describir, comprender, predecir y controlar. Esos son los 4 objetivos del comportamiento organizacional. Ustedes pueden anotar eso: objetivos del comportamiento organizacional: describir, comprender, predecir y controlar. Si a ustedes les queda claro ahorita la lectura que haga de estos conceptos y la explicación que dé, pues ya no anoten nada. Ok. Así lo haré, Diana. Entonces abriré las actividades. Obviamente solamente puedes ingresarlas tú. Y quien más se acerque a mí para decirme que tuvo situación semejante a ti. Y ok, profe, gracias. de nada. Y nada más que te pongas de acuerdo con tus compañeros para las clases que hemos tenido, los apuntes que han generado, para que te los pasen. ¿Vale? Tenemos los objetivos del comportamiento organizacional, que decíamos que son describir, comprender, predecir y controlar. Describir sistemáticamente el comportamiento de las personas ante diferentes situaciones. Alcanzar este objetivo permite que los administradores se comuniquen con un lenguaje común respecto del comportamiento humano en el trabajo. Entonces, este objetivo lo que busca es simplemente describir cómo se comportan las personas en un empleo, según diferentes estímulos, según diferentes circunstancias, cómo se comportan frente a momentos de estrés en la producción, por ejemplo, momentos de estrés frente al desempleo, por ejemplo, que alguien le dan las gracias a alguien y cómo reaccionan los compañeros frente a eso. Cómo reaccionan frente a un fenómeno natural como puede ser un temblor, cómo reaccionan frente al trabajo en equipo, cómo reaccionan, cómo se comportan en las relaciones interpersonales, en la cuestión de las relaciones humanas, cómo se conducen frente a nuevas normas, nuevas reglas. Entonces, de eso cubre este objetivo, el describir en el comportamiento organizacional. Luego tenemos comprender. Perdón. Es entender por qué las personas se comportan de un cierto modo. Se puede así lograr explicar las razones y mejorar los métodos. Esto de comprender tendría que ver un poco con el concepto de empatía, ¿no? Tratar de comprender por qué nuestro personal se comporta de cierta forma frente a una serie de estímulos. Ponernos en los zapatos de ellos para entender mejor sus reacciones, ¿no? Entonces, ese es el segundo objetivo del comportamiento organizacional. ¿Le puedo cambiar? Ok. Perfecto. Predecir. A raíz de los 2 objetivos anteriores, se va a tener la capacidad de ver qué es lo que va a suceder en el futuro con el comportamiento de los empleados. Los empresarios, administradores y gerentes deberán adquirir la capacidad de predecir cuáles empleados son calificados, productivos y dedicados en su trabajo, y cuáles se caracterizan por retrasos, ausentismo, conductas negativas en el ámbito laboral, con el propósito de encontrar soluciones preventivas. Entonces, si la primera es describir las conductas, describir los comportamientos, la segunda es comprenderlos, ya con esta información yo puedo predecir cómo va a actuar una persona frente a cierto estímulo. Puedo
predecir, sugerir, por ejemplo, un equipo de trabajo a partir de lo que ya conozco de mi personal, ¿no? Yo sé que este es bueno frente a en ciertas tareas, este es un líder, este es rebelde, pero le ayuda a esa rebeldía a generar un equilibrio en las discusiones de los equipos de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces también es un objetivo muy importante el de la predicción, y que se logra si cumplimos con los objetivos del comportamiento organizacional. Y por último, controlar las actividades, aunque sea parcialmente, de los individuos dentro del trabajo para desarrollar los objetivos trazados y lograr las metas. También se debe controlar el trabajo en equipo, coordinación de esfuerzos y la productividad. ¿Ok? Creo que está bastante claro los 4 objetivos, muy sencillos, memorables, es decir, que nos podemos acordar de ellos sin mayor problema, que es describir, comprender, predecir y controlar. ¿Algún comentario o duda? ¿Todo está claro? Gracias, Alan. Sí me están escuchando, ¿verdad? O le estoy hablando al aire, a la nube. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos con el tema como tal de esta sesión, que son las teorías del comportamiento. Ok. Montserrat, ¿que nos quieres comentar algo o simplemente estás mostrando la mano para decirnos que me estás escuchando? ¿Solo eso? Ok, Montserrat. Muy bien. Teorías del comportamiento organizacional. ¿Quién me ayuda, por favor, a leer? Empezamos con una mujer. ¿Digo nombres? ¿O alguien se anima? Primero una dama. Entonces decido. A ver, Tania. Puedes abrir tu micrófono, Tania, y leer. ¿Qué pasa, profe? Que si puedes leer, Tania, por favor. Ah, ¿desde el inicio? Ajá. No estabas, ¿verdad? Ok. Sí, pero estaba tomando agua. Ah, ok. Ok, teoría del comportamiento Así se llama organizacional. hoy a la llamada con el novio, ¿verdad? No. Estoy tomando agua. Jeje. Bueno, venga. Ok, se han desarrollado diversas teorías dentro de este campo de estudio. Cada una de ellas será explicada en detalle por separado para poder profundizar en sus características. Teoría clásica nace de la necesidad de encontrar lineamientos para administrar la organización complejas. Teorías de Muy bien. administración No te vayas. Voy a ir explicando un poquito cada una, porque después la vamos a ver de manera más puntual, ¿sí? La teoría clásica, como su nombre lo dice, parte de que esta definición de clásica, esta nomenclatura de clásica, de que es la primera teoría, ¿sí? Hablamos de la cultura clásica, la cultura griega y romana, porque fueron las culturas primeras de Occidente. Y entonces, esta teoría clásica es una teoría que nace, como dice, de la necesidad de encontrar lineamientos para la administración de organizaciones. Pero es una teoría, pues, básica, digamos, ¿no? Una teoría que en su momento, pues, estaba en pañales, ¿no? Es decir, apenas estaba generando propuestas de cómo se podría organizar
a un complejo laboral, ¿no? O administrar una organización compleja. ¿Ok? Ahora sí, por favor, teoría de la administración científica. Ok, teoría de administración científica fue el resultado del esfuerzo extra para una mayor eficiencia de la perfección de las técnicas de trabajo y la creación de normas capaces de juzgar la eficiencia del empleado con la finalidad de aumentar la productividad dentro de la organización. Muy bien. Ya estamos hablando entonces de una administración en la que hay un método. Si estamos hablando de administración científica, debe haber un método, ¿no? Y el objetivo era precisamente desarrollar o encontrar una mayor eficiencia en la perfección de las técnicas, como dice allí, del trabajo y la creación de normas. Es decir, se necesitaba para administrar estas organizaciones que obviamente se van a gestar o se van a consolidar de manera importante en la época de la revolución industrial, que es cuando surgen las grandes empresas. Con ellos surge el proletariado, o sea, que es el empleado quien trabaja el producto a favor de la ganancia de un apoderado de esas empresas. Cuando surge precisamente la revolución industrial es cuando se genera un método y se generan los famosos manuales, ¿no? Obviamente estos manuales van a ir mejorando, van a ir siendo mucho más efectivos. Y me refiero a los manuales de organización y al manual de procedimientos. En la elaboración de manuales está involucrado, por ejemplo, un diseñador, además de un comunicador, además de un administrador. También el modelo, la forma, el diseño, en que se presentan esos manuales, el diseño mismo de un organigrama, por ejemplo, tiene que ver con su carrera, con su materia. Y entonces cuando adquiere este valor científico, digamos, la administración, es cuando de la mano otras disciplinas también van a tener una trascendencia en esta administración científica, como la comunicación y posteriormente el diseño. Teoría de las relaciones humanas. Adelante, por favor, Tania. Teoría de las relaciones humanas acentúa la importancia del individuo y de las relaciones sociales de la vida de organización y sugiere estrategias para mejorar a las organizaciones al aumentar la satisfacción del miembro de la misma y para crear organizaciones que ayuden a los individuos a lograr su potencial. Muy bien. Cuando surge la revolución industrial, cuando surge esta clase social que es el proletariado y que da origen a las diferentes, da origen a la Revolución Francesa y de ahí da origen a otras revoluciones, esta misma, la Revolución Francesa, las condiciones del proletariado, del empleado, eran bastante inhumanas. Es decir, se les sobreexplotaba, los trabajos no eran de 8 horas diarias, eran de 15 horas. Entraban a trabajar con la luz de la luna y salían de trabajar con la luz de la luna, ¿no? Entonces imagínense, es entonces cuando pues esta clase socioeconómica encuentra revoluciones, encuentra en diferentes tipos de manifestaciones la posibilidad de defender sus derechos, exigir más bien sus derechos laborales para que se les dé un mejor trato como empleados y como personas. Es cuando surgen los sindicatos, por ejemplo, es cuando en la mitad del siglo XIX surge el marxismo, ¿no? La teoría económica de Carlos Marx, un manifiesto comunista junto con Federico Engels y él, Carlos Marx. Y es porque precisamente el empleado era tratado prácticamente como un animal, ¿no? Y entonces tiene sentido que en la administración, y muy de la mano con la comunicación, e insisto, posteriormente con el diseño, es lógico que surgiera la teoría de las relaciones humanas, avalada por todas estas disciplinas, empezando por la administración.
donde se acentúa la importancia del individuo, ¿no? Que debe tener una calidad inmejorable para realizar su trabajo, calidad de espacio, calidad de relaciones, calidad de materiales, reducir sus horarios, que tuviera horas de comida, etcétera, ¿no? Entonces la teoría precisamente que se enfoca en estas relaciones humanas. Muy bien. Esta primera parte de la sesión termina aproximadamente en 1 minuto y medio. Les voy a pedir por favor que se conecten de nuevo a esta sesión y continuamos con el tema. Aterrizamos el tema y les dejo su actividad en plataforma, por favor. Entonces nos vemos ahorita en unos 5 minutos, una vez que se vuelvan a conectar, por favor, chicos. Ok, Morales, Luisa Morales, ahorita te pongo.